Un debate de intenso entre Bukele y un progresista dejó a todos boquiabiertos cuando, tras haber ridiculizado el progresista mi Bukele, todo cambió aunque las luces del estudio brillaban con intensidad, reflejándose en la frente de los moderadores y en los rostros expectantes del público. Era un evento sin precedentes. Nayib Bukele, el presidente más polémico y disruptivo de la era moderna, estaba a punto de enfrentarse en un debate televisado contra una de sus críticas más feroces, Alexandra Velázquez, una activista influyente, progresista, atea declarada, feminista, ecologista y transexual. Los medios lo anunciaban como el debate del siglo. Desde el momento en que se confirmó el evento, las redes sociales estallaron con comentarios divididos entre quienes apoyaban ciegamente al presidente y quienes veían en Alexandra la voz de una nueva generación que desafiaba las estructuras del poder. Pero nadie estaba preparado para lo que realmente iba a ocurrir esa noche. El público contenía la respiración mientras los presentadores hacían la introducción. En el centro del escenario, dos sillas enfrentadas. Bukele llegó con su característica chaqueta de cuero y gorra y hacia atrás, una imagen que contrastaba con la elegancia meticulosamente calculada de su oponente, vestida con un traje oscuro y gafas de intelectual. «Señor presidente», comenzó Alexandra con una sonrisa irónica. Su gobierno ha sido señalado por retrocesos en derechos humanos, políticas autoritarias y un culto a la personalidad. ¿No cree que está dañando el futuro de El Salvador? Bukele se inclinó levemente hacia adelante, esbozando una media sonrisa. El juego había comenzado, pero lo que nadie sabía, ni el público, ni los moderadores, ni siquiera Bukele, era que este debate tomaría un giro tan inesperado que cambiaría la historia para siempre. El silencio en el estudio se sintió denso por un momento, como si cada persona en la audiencia contuviera el aliento, esperando la respuesta de Bukele. Alexandra Velázquez lo miraba fijamente, con una seguridad calculada, sabiendo que su pregunta no era solo un golpe político, sino una trampa cuidadosamente elaborada. Si Bukele se ponía a la defensiva, perdería autoridad. Si se mostraba agresivo, confirmaría las acusaciones de autoritarismo. Si evadía, parecería un cobarde. No había escapatoria fácil. Pero Bukele no era un político tradicional. Era un estratega, un jugador que siempre encontraba la manera de convertir la presión en su ventaja. Se recargó en la silla, sonrió con un aire de ironía y miró directamente a su oponente antes de hablar. «Alexandra, me sorprende que me preguntes eso de forma tan directa. Me imagino que vienes preparada con un guión lleno de frases listas para atacar mi gobierno. Pero antes de responderte quiero hacerte una pregunta. ¿Qué significa para ti la democracia?» Alexandra arqueó una ceja. No esperaba que Bukele tomara la ofensiva tan pronto. Era su turno de responder, pero el tono del presidente la obligaba a medir sus palabras. No podía arriesgarse a caer en una trampa, así que respondió con seguridad. Democracia es el poder del pueblo, la garantía de los derechos individuales y colectivos, la libertad de expresión y la separación de poderes, algo que su gobierno no respeta. Bukele asintió lentamente, como si estuviera ponderando sus palabras. Luego, con un tono pausado y casi condescendiente, dejó caer su respuesta como una bomba. Interesante. Entonces, según tu definición, la democracia es el poder del pueblo. Y dime, ¿no fue el pueblo salvadoreño el que votó por mí con una mayoría aplastante? ¿No es el pueblo el que apoya mis políticas en niveles récord? Porque si hablamos de democracia, entonces tendríamos que aceptar que la voluntad del pueblo se ha expresado con claridad. ¿O acaso solo llamamos democracia cuando las decisiones van a favor de tu ideología? El impacto de sus palabras fue inmediato. En la audiencia algunos aplaudieron con entusiasmo, mientras que otros murmuraban en desacuerdo. Alexandra, sin embargo, no se dejó intimidar. Sonrió con frialdad y se inclinó hacia adelante. Las mayorías pueden equivocarse, presidente. La historia está llena de ejemplos donde los pueblos han apoyado líderes que luego se convirtieron en dictadores. La popularidad no es un cheque en blanco para pisotear derechos. Bukele soltó una leve risa, como si estuviera disfrutando el debate. Sabía que ahora era su turno de atacar directamente. Estoy de acuerdo contigo en algo. La popularidad no lo es todo. Pero dime, ¿cuál es el criterio que usas para determinar qué es un derecho y qué no lo es? Porque, por ejemplo, tú defiendes el aborto como un derecho, aunque implique terminar con una vida en gestación. Al mismo tiempo, te opones a mis políticas de seguridad porque, según tú, atentan contra los derechos de los delincuentes. ¿Me puedes explicar cómo justificas que algunos tengan derechos absolutos y otros no? Alexandra frunció el ceño. Por primera vez parecía medir sus palabras con más cuidado. El debate, que al inicio parecía inclinarse a su favor, comenzaba a tomar un rumbo inesperado. Pero esto era solo el principio.
Lo que sucedería a continuación cambiaría el tono de la conversación por completo y haría que todos en la sala contuvieran la respiración. La sala estaba en tensión. Los moderadores intercambiaban miradas incómodas, la audiencia permanecía en absoluto silencio, expectante, y las cámaras capturaban cada movimiento, cada expresión, cada pausa entre las palabras de los debatientes. Alexandra Velázquez, hasta ahí ahora confiada y en control, sintió por primera vez un leve temblor en su seguridad. Bukele no solo había esquivado su ataque inicial, sino que había girado el debate en su contra con una pregunta que ponía en duda su propia coherencia ideológica. Respiró hondo, tratando de no demostrar vacilación, y con su tono característico de superioridad académica respondió: «No se trata de derechos absolutos, presidente, sino de justicia social. El derecho de una persona a decidir sobre su cuerpo no es lo mismo que el abuso del poder estatal para imponer un régimen autoritario. Usted ha encarcelado a miles de personas sin debido proceso, ha eliminado garantías fundamentales y ha consolidado un gobierno que depende más del miedo que del consenso. No me hable de democracia cuando lo que hace es manipularla para su conveniencia». Bukele entrecerró los ojos sin perder su sonrisa y asintió con lentitud. Parecía estar disfrutando el debate, como un ajedrecista que ve venir la jugada de su oponente con varios movimientos de anticipación. Se tomó su tiempo antes de responder, asegurándose de que cada palabra tuviera el impacto necesario. «Entonces déjame ver si entiendo tu lógica», dijo con su tono pausado pero afilado. «Según tú, la justicia social permite que algunas personas tengan más derechos que otras en función de su identidad o sus creencias. Que una mujer pueda terminar con la vida de un feto porque esa es su decisión personal, pero que un Estado no pueda defender a sus ciudadanos de criminales porque eso es autoritarismo. Que las mayorías solo sean válidas cuando favorecen tu postura, pero cuando están en desacuerdo contigo son manipuladas». La audiencia reaccionó inmediatamente. Hubo aplausos, hubo murmullos, hubo miradas de sorpresa. Era un golpe certero. Bukele no solo estaba desarmando el argumento de Alexandra, sino que lo estaba exponiendo como una contradicción evidente. Pero Alexandra, aunque sorprendida, no era una oponente fácil. Sabía que tenía que retomar el control del debate antes de que Bukele la hiciera quedar como una hipócrita frente a millones de espectadores. Presidente, su táctica es clara: distorsionar los términos del debate para evitar hablar del verdadero problema. Esto no se trata de interpretaciones personales sobre qué es un derecho o qué no lo es, sino de hechos concretos. Su gobierno ha socavado la independencia judicial, ha censurado críticos y ha militarizado el país. Usted no es un defensor del pueblo. Es un manipulador que usa la democracia como un disfraz para encubrir su autoritarismo. Era un golpe fuerte, pero Bukele ni siquiera pestañeó. En cambio, inclinó la cabeza levemente hacia un lado, como si la respuesta de su oponente hubiera sido predecible, y entonces hizo algo inesperado. «Dices que soy un manipulador», respondió con voz tranquila. «Que uso el poder para someter a los demás, que censuro a mis críticos. Pero dime, Alexandra, ¿quién controla los medios de comunicación más grandes del mundo? ¿Quién decide qué discursos se pueden escuchar y cuáles no? ¿Quién censura a quienes piensan diferente en las plataformas digitales?» Alexandra abrió la boca para responder, pero Bukele la interrumpió antes de que pudiera hacerlo. ¿O acaso vas a decirme que nunca te has visto a un conservador ser expulsado de una red social por dar su opinión? ¿Que nunca has visto cómo se silencian ciertas voces mientras se elevan otras? Hablas de censura como si fuera un arma exclusiva de mi gobierno, cuando en realidad es la herramienta favorita de quienes controlan la narrativa global. Si hay alguien aquí que defiende la verdadera libertad de expresión, soy yo. Y si hay alguien que defiende la censura disfrazada de justicia social, eres tú. El impacto de sus palabras fue inmediato. Alexandra se quedó en silencio por primera vez en la noche. Los moderadores nerviosos intentaron cambiar el rumbo del debate, pero era demasiado tarde. Bukele había logrado que el público viera a su oponente no como una defensora de los derechos, sino como una representante de la misma élite que pretendía criticar. Pero justo cuando parecía que Bukele tenía el debate completamente a su favor, algo ocurrió que nadie esperaba. «Presidente, con todo respeto, hay algo que usted no sabe», dijo Alexandra con una expresión sombría. «Algo que podría cambiar todo lo que usted cree saber sobre este sistema». El público contuvo la respiración. Bukele frunció el ceño. El estudio quedó en absoluto silencio. El aire estaba cargado de tensión. Los moderadores, que hasta el momento habían tratado de mantener el equilibrio entre los debatientes, intercambiaban miradas nerviosas. Algo en la expresión de Alexandra Velázquez había cambiado. La arrogancia con la que había iniciado el debate se había desvanecido y en su lugar había una seriedad inquietante.
Bukele entrecerró los ojos, analizando cada gesto de su oponente. Él no era alguien que se dejara intimidar fácilmente. Ya había enfrentado a políticos más poderosos, a periodistas con agendas ocultas, a grandes corporaciones que querían derribarlo. Pero había algo en la manera en que Alexandra pronunció esas palabras. Hay algo que usted no sabe, que le causó una ligera inquietud. Interesante, dijo finalmente apoyándose en el respaldo de su silla con aparente calma. ¿Y qué es eso que yo no sé? Alexandra respiró hondo, como si estuviera debatiéndose internamente si debía continuar o no. Su mirada se desvió por un momento hacia las cámaras. Lo que estaba a punto de decir quedaría grabado, visto por millones de personas en vivo. Pero ya no había vuelta atrás. Presidente, dijo finalmente con un tono más bajo, casi susurrante. Usted cree que lucha contra los poderes tradicionales, que enfrenta a las élites corruptas y a los medios manipuladores. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado si realmente tiene el control? Bukele arqueó una ceja, pero no respondió de inmediato. La audiencia también estaba confundida. ¿Qué quería decir Alexandra con eso? Explícate, ordenó finalmente con un tono que ya no sonaba tan desafiante, sino más bien expectante. Alexandra se inclinó ligeramente hacia adelante y habló con una gravedad que puso a todos en alerta. Yo formo parte de un grupo que usted ni siquiera sabe que existe, confesó. Un grupo que no responde a presidentes, que no se somete a ninguna nación, que no tiene lealtades a ideologías ni a gobiernos. Un grupo que ha estado manipulando el destino de países enteros durante décadas. Usted cree que ha tomado decisiones propias, que ha cambiado el rumbo de El Salvador con su liderazgo. Pero lo que no sabe es que cada paso que ha dado ha sido cuidadosamente dirigido desde las sombras. La sala estalló en murmullos. Los moderadores se veían alarmados. La audiencia paralizada. Bukele, sin embargo, no mostró ninguna reacción inmediata. Pero algo en su postura cambió. Se enderezó en su silla. Su expresión ya no era la de un político en un debate, sino la de un hombre que acababa de ver una pieza de un rompecabezas que no sabía que existía. ¿Esperas que me crea eso?, preguntó con frialdad, pero sin el tono de burla que había utilizado antes. Alexandra sonrió con amargura. No espero que me crea, dijo. Solo quiero que entienda que el poder real no está donde usted cree que está, que cada movimiento, cada decisión, cada política que ha implementado, ya estaba calculada por fuerzas mucho más grandes de lo que usted puede imaginar. Usted no está luchando contra el sistema, presidente. Usted es parte del sistema, le guste o no. Bukele no respondió de inmediato. El presidente, que siempre tenía una respuesta para todo, que nunca se quedaba sin palabras, ahora estaba en completo silencio. Y en ese momento ocurrió algo que nadie esperaba. Una luz roja parpadeó en una de las cámaras del estudio. Luego, una segunda y una tercera. Los monitores que transmitían el debate en vivo comenzaron a distorsionarse. Un sonido agudo interrumpió la señal. De repente, todas las pantallas del estudio se apagaron. El debate había sido interrumpido. Un murmullo de confusión recorrió el lugar. Los técnicos corrieron desesperados a las consolas de transmisión. Los moderadores intentaban calmar la situación, pero el pánico se propagaba entre el equipo de producción. ¿Qué está pasando?, preguntó Bukele girando hacia los organizadores. Pero nadie tenía respuestas, excepto una persona, Alexandra Velázquez. Y su expresión no era de sorpresa, era de satisfacción. «Bienvenido a la realidad, presidente», susurró. Bukele la miró fijamente, y por primera vez en toda su carrera sintió que no tenía el control de la situación. El caos en el estudio era absoluto. Los técnicos golpeaban frenéticamente los paneles de control, los moderadores hablaban por sus auriculares sin recibir respuesta alguna y los asistentes corrían de un lado a otro tratando de entender qué estaba pasando. Las pantallas gigantes que antes transmitían el debate en vivo ahora solo mostraban estática. Pero lo más inquietante no era la falla técnica, sino el hecho de que Alexandra Velázquez no parecía sorprendida en absoluto. Bukele fijó su mirada en ella. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control de la situación. La mujer que hasta hace unos momentos se presentaba como una activista progresista arrogante, ahora se mostraba como alguien que sabía demasiado. Demasiado para ser simplemente una invitada en un debate. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó finalmente con voz firme, dirigiéndose a los técnicos. Uno de ellos se giró con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Señor presidente, no sabemos. Todo el sistema ha sido hackeado. Esto no es una simple falla. Bukele frunció el ceño. Un hackeo. Justo en el momento en que Alexandra hablaba de un grupo que controlaba los hilos del poder. La coincidencia era demasiado grande como para ignorarla.
Volvió su atención a la mujer, que ahora lo observaba con una expresión de serena expectación. ¿Tienes algo que ver con esto?, preguntó Bukele en tono acusador. Alexandra esbozó una leve sonrisa, sin responder de inmediato. Se tomó su tiempo, como si estuviera disfrutando el momento, como si lo que estaba ocurriendo fuera parte de un plan mucho más grande. Digamos que lo que ocurre aquí esta noche es una demostración, dijo finalmente con un tono pausado. Una prueba de que el poder real no está en el gobierno, ni en los políticos, ni siquiera en los medios. Usted puede ser el presidente Nayib, pero hay quienes mueven los hilos desde las sombras, y cuando deciden que algo debe cambiar, simplemente lo cambian. Bukele sintió una oleada de ira recorriéndolo. No soportaba a los que hablaban en enigmas. Si de verdad existe ese grupo, ¿por qué revelaría su existencia?, preguntó tratando de mantener la calma. Si son tan poderosos, no necesitarían hacer este espectáculo. Alexandra inclinó la cabeza con una expresión pensativa, como si evaluara la inteligencia del presidente. Porque el juego ha cambiado, dijo sin apartarle la mirada. Porque usted, presidente, se ha convertido en un problema. Un escalofrío recorrió la espalda de Bukele. No era un hombre fácil de intimidar, pero la seguridad con la que Alexandra hablaba le daba la impresión de que no estaba mintiendo, de que muy en efecto había fuerzas que operaban más allá de su control. De repente, un estruendo resonó en el estudio. Las puertas de seguridad se cerraron de golpe. Algunos miembros del equipo de producción gritaron. La audiencia en casa ya no podía ver nada. La transmisión había sido interrumpida por completo. Y entonces, sin previo aviso, las pantallas volvieron a encenderse. Pero lo que mostraban no era la imagen de Bukele ni de Alexandra Velázquez. Era un mensaje. Un fondo negro. Letras blancas grandes y claras. Nayib Bukele, ya no controlas el juego. El presidente se puso de pie de inmediato, su rostro transformado en una mezcla de incredulidad y furia. No era alguien que se dejara manipular. Digan quién está detrás de esto, exigió dirigiéndose al equipo técnico. Pero ninguno de ellos tenía una respuesta, porque nadie sabía. Todos en el estudio estaban aterrados, excepto Alexandra Velázquez. Ella seguía en su silla cruzando las piernas con absoluta calma, y con una sonrisa enigmática pronunció las palabras que cambiarían para siempre la manera en que Bukele veía el mundo. Se lo dije, presidente. Usted no es el enemigo del sistema. Usted es parte de él. Y ahora, ya es demasiado tarde para salir. El silencio en el estudio era asfixiante. Las palabras de Alexandra Velázquez flotaban en el aire como un veneno que se propagaba lentamente. Usted no es el enemigo del sistema. Usted es parte de él. Bukele, que había enfrentado a políticos, a criminales, a los medios y a la comunidad internacional con una seguridad inquebrantable, sintió por primera vez una sensación desconocida, una grieta en su certeza. Sus ojos recorrieron la sala. Los técnicos parecían congelados, los moderadores no sabían qué hacer y la seguridad del canal estaba bloqueada por las puertas selladas. Lo más perturbador era Alexandra, su postura relajada, como si todo estuviera ocurriendo exactamente como lo había planeado. Si crees que me puedes intimidar con juegos de poder, estás equivocada, dijo Bukele con voz firme, pero en su interior una pregunta lo carcomía. ¿Quién estaba realmente detrás de esto? Alexandra inclinó la cabeza ligeramente, como si analizara su reacción. No estoy aquí para intimidarlo, presidente, respondió con una calma inquietante. Estoy aquí para mostrarle algo que no puede ignorar, algo que después de esta noche cambiará su percepción de la realidad. Y entonces, la pantalla negra con la advertencia se desvaneció, reemplazada por una transmisión en vivo, una cámara de seguridad. La imagen mostraba un pasillo largo, iluminado por luces frías y estériles. Parecía un corredor de una instalación gubernamental secreta. En el fondo de la imagen, un grupo de hombres con trajes oscuros y auriculares avanzaban con determinación. Iban armados. Bukele reconoció de inmediato lo que estaba viendo. Era un área restringida de su propio gobierno. ¿Dónde están transmitiendo esto?, preguntó con un tono que ahora dejaba entrever impaciencia. Alexandra no contestó de inmediato. En cambio, levantó la mano derecha y la cámara hizo un zoom automático a una de las insignias en el uniforme de los hombres armados. Era un símbolo que Bukele había visto antes, pero jamás en un contexto como este. Un círculo con una estrella al centro y un ojo abierto. Un escalofrío recorrió su espalda. Lo conocía. No como parte de su gobierno, sino como algo que había escuchado en susurros, en teorías de conspiración que siempre desestimó. ¿Qué demonios es esto?, susurró, más para sí mismo que para Alexandra. Ella sonrió con una expresión enigmática.
El juego del poder es más profundo de lo que cree, señor presidente, y lo que está viendo ahora es solo la primera capa. Bukele no podía apartar la mirada de la pantalla. Los hombres avanzaban por el corredor hasta detenerse frente a una puerta metálica imponente. Uno de ellos introdujo un código en el panel de acceso. El sistema lo reconoció. La puerta se deslizó lentamente, revelando lo que había dentro. La cámara tembló un poco, como si el operador también estuviera en shock por lo que veía. Y entonces Bukele sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Lo que había en esa habitación no era algo que pudiera explicarse con lógica. No era solo información clasificada, era algo que nunca debió haber sido visto por los ojos del público. El rostro de Bukele se endureció. No entendía lo que veía, pero sí entendía una cosa. Había estado gobernando en la superficie de algo mucho más grande, y ahora por primera vez era él quien estaba siendo observado. Alexandra se inclinó hacia él y con una voz suave pero letal le susurró: «Bienvenido al otro lado del espejo, señor presidente». El aire en el estudio de televisión se volvió denso, como si una fuerza invisible lo comprimiera. La imagen en la pantalla gigante mostraba la cámara de seguridad enfocando el interior de aquella habitación oculta. Pero lo que había dentro no era lo que nadie esperaba. Bukele, acostumbrado a controlar cualquier situación, notó que sus propias manos se habían tensado sobre la mesa. No era miedo, no. Era algo peor. Era la sensación de que por primera vez en su vida no tenía idea de lo que estaba enfrentando. La cámara enfocó a los hombres armados que entraban con precaución. Sus movimientos eran meticulosos, calculados, como si supieran que estaban pisando un terreno prohibido. En el centro de la habitación había una silla de metal con correas de sujeción, como un antiguo dispositivo de interrogación. Pero eso no fue lo que hizo que Bukele sintiera un escalofrío recorrerle la espalda. Había alguien sentado en ella. Era un hombre, o lo que quedaba de él. Su piel estaba pálida, sus ojos hundidos y oscuros, como si llevara días, semanas, quizás meses en ese lugar. No tenía expresión, pero tampoco parecía inconsciente. Uno de los soldados se acercó lentamente y extendió la mano para tocar su hombro. En cuanto lo hizo, el hombre levantó la cabeza de golpe y abrió los ojos de par en par. El estudio entero se quedó en silencio. Incluso Alexandra, que había mantenido su postura arrogante todo el tiempo, mostró por primera vez una sombra de inquietud en su rostro. Los ojos del hombre en la pantalla eran completamente blancos, sin pupilas, sin iris, solo un vacío espectral que parecía absorber la luz de la habitación. Y entonces habló. Pero su voz no era la de un solo hombre, era un eco, un murmullo que resonó en la habitación y en cada fibra del cuerpo de quienes lo escuchaban. El ciclo se repite. Bukele se inclinó hacia adelante, frunciendo el ceño. La voz del hombre no tenía origen, parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. El soldado dio un paso atrás, con el rostro pálido como un cadáver. El miedo era evidente en sus ojos. «¿Qué demonios es esto?», murmuró Bukele. Pero Alexandra no respondió. Sus ojos seguían fijos en la pantalla, como si estuviera esperando algo más. Y entonces la transmisión cambió. Las cámaras giraron bruscamente, como si algo o alguien hubiera tomado el control del sistema. La imagen dejó de mostrar la sala oculta y pasó a otra transmisión en vivo. Era la oficina presidencial de Bukele. Las luces estaban apagadas, pero en medio de la oscuridad se distinguía una silueta. Alguien estaba sentado en el escritorio del presidente. Bukele sintió que su corazón se detenía por un segundo. Reconocía la postura, la forma en que aquella persona inclinaba la cabeza. Pero eso era imposible. La imagen se aclaró poco a poco, y entonces todos lo vieron con absoluta claridad. Era él. Nayib Bukele estaba viendo una versión de sí mismo, sentado en su propio despacho, con una mirada gélida y una leve sonrisa. El verdadero Bukele se puso de pie de golpe, golpeando la mesa con fuerza. ¿Qué diablos significa esto? Pero Alexandra solo sonrió con una expresión de triunfo. Le dije que todo cambiaría esta noche, señor presidente. Bienvenido a la verdad. Y en ese instante la transmisión se cortó y el estudio quedó en completa oscuridad. El estudio quedó en una oscuridad sepulcral. Por un instante todo sonido desapareció. No se escuchaba el zumbido de los monitores ni el murmullo nervioso de los presentes. Solo la respiración contenida de aquellos que habían presenciado lo imposible. Bukele permaneció de pie, con el corazón latiendo en su pecho como un tambor de guerra. La imagen que acababan de ver hizo él mismo sentado en su despacho, pero sin ser él. Se había grabado en su mente con una nitidez aterradora. De pronto, una única luz de emergencia parpadeó en el estudio, iluminando tenuemente a Alexandra Velázquez. Seguía allí, en su silla impasible.
como si lo que acababan de ver fuera solo una pieza más en un tablero de ajedrez que ella conocía a la perfección. Bukele no pudo contener su furia. ¿Qué demonios fue eso? ¿Cómo lo hicieron? Su voz retumbó en el silencio, pero Alexandra ni se inmutó. La pregunta no es cómo, respondió ella con una tranquilidad inquietante. La pregunta es por qué. El presidente sintió que su sangre hervía. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía que alguien más llevaba las riendas de una conversación, pero no se permitiría caer en el juego. No ahora. No me vengas con juegos filosóficos. Quiero respuestas. Ahora. Alexandra inclinó la cabeza levemente. En sus ojos había algo que Bukele no pudo descifrar. Siéntese, señor presidente. Le contaré una historia. Pero Bukele no se movió. Entonces Alexandra suspiró y apoyó los codos sobre la mesa. Esa transmisión en vivo no es un truco de edición, ni un montaje de inteligencia artificial. Lo que vio es real. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero su rostro permaneció impasible. ¿Quieres que crea que hay una copia de mí en mi despacho? No es una copia, es usted. El presidente estrechó los ojos. Eso no tiene sentido. No lo tiene, hasta que entiende la naturaleza del poder que usted ha desafiado. El estudio entero pareció volverse más pequeño, más opresivo. Alexandra continuó. Nunca se ha preguntado por qué, cuando ciertos líderes del mundo ascienden demasiado, su comportamiento cambia. ¿Por qué de repente comienzan a actuar como si estuvieran bajo el control de algo que nadie ve? Bukele no respondió. Él mismo había sospechado de esas transformaciones inexplicables en otros líderes, pero jamás había hablado de ello en público. Algunas personas piensan que es el peso del poder, o la corrupción del alma, pero la verdad es más simple. Alexandra se inclinó hacia él, sus labios apenas separándose para pronunciar lo que cambiaría su percepción de la realidad para siempre. No son las mismas personas. Bukele sintió un nudo en el estómago. No quería creerlo, pero algo en el tono de Alexandra le erizaba la piel. «Estás diciendo estupideces», murmuró, pero su voz sonó menos segura de lo que hubiera querido. «¿Ah, sí?» Alexandra sonrió con una satisfacción oscura. Entonces, ¿por qué, en este preciso momento, su otro yo está firmando decretos en su despacho? El silencio en el estudio se volvió ensordecedor. Bukele sintió un impulso irracional de salir corriendo, de tomar un vehículo blindado y dirigirse directamente a la casa presidencial, de arrancar la puerta de su despacho y comprobar con sus propios ojos que nadie había ocupado su lugar. Pero algo le decía que no debía moverse, que si iba, quizás encontraría algo que no quería ver. ¿Quién es él?, logró preguntar con la voz tensa. Alexandra sonrió levemente, como si esa fuera la única pregunta correcta. Alguien que estaba esperando su momento. Bukele sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Para qué? Alexandra le sostuvo la mirada. Para reemplazarlo. El presidente sintió un vértigo repentino. Algo dentro de él le gritaba que todo lo que estaba escuchando era real, que el poder que creía controlar, en realidad lo estaba controlando a nivel. Y en ese momento, las luces del estudio volvieron a encenderse. Pero algo era diferente. Bukele miró a su alrededor y se dio cuenta de que la audiencia aún había desaparecido. El estudio estaba vacío. No había cámaras, no había asistentes, no había periodistas. Solo estaban él y Alexandra. El presidente sintió cómo su pulso se aceleraba. Había estado tan concentrado en la conversación que no se había dado cuenta del momento exacto en que todo cambió. Pero ahora lo entendía. Esto no era solo un debate, era un aviso. Alexandra se puso de pie lentamente y lo miró una última vez. «Le deseo suerte, señor presidente. La va a necesitar». Y antes de que Bukele pudiera decir algo más, ella desapareció en la sombra.